Hola, ¿qué tal, estimados oyentes? ¿Están listos para este grandioso viaje? Si tu respuesta es que sí, pues bienvenidos a Taxi para Dos, en esta serie que hemos titulado Desde las Trincheras. Soy Francis Rollins y estaremos dando un viaje genial para aprender sobre la historia de muchos hombres y mujeres que hicieron cosas geniales durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así que, sin más dilatación, empecemos nuestro viaje en esta ocasión. La psicología del corredor de mensajes y la profunda resonancia de su perseverancia. La Gran Guerra, con su carnicería industrializada, creó un tipo particular de héroe, el guerrero que no portaba rifle ni bayoneta, cuya fortaleza interior no se medía en la capacidad de ataque, sino en la perseverancia incesante de una carrera solitaria contra la muerte. Esta historia es un tributo a esos mensajeros de la Primera Guerra Mundial, el cable humano que conectaba la inteligencia y la estrategia en un campo de batalla diseñado para romper toda comunicación. Pensemos en el soldado Thomas Jones, un nombre ficticio para honrar a miles de almas valientes, un corredor de mensajes cuya tarea era cruzar la temida tierra de nadie para llevar órdenes vitales. Thomas Jones era, antes de la guerra, un muchacho de ciudad, quizá un empleado de correos o un aprendiz de imprenta. Su vida no lo había preparado para la anarquía del frente occidental. Cuando llegó a las trincheras, su rol era uno de los más peligrosos y menos glamurosos del ejército, mientras que los fusileros tenían el consuelo y la protección de sus compañeros. El corredor de mensajes debía enfrentar el vasto y desolado paisaje de la muerte solo, con la única protección de su velocidad y su suerte. Su uniforme no era diferente, pero su equipo de combate consistía únicamente en un par de botas sólidas, una bolsa con el mensaje sellado y, a menudo, un silbato para señalar su llegada, lo cual era un acto de valentía desesperada que solo servía para atraer la atención. Su arco de transformación fue lento y brutal, de un muchacho asustado a un héroe silencioso de la perseverancia. Al principio, la simple idea de salir de la trinchera, de levantarse sobre el parapeto y exponerse al mundo, le provocaba un terror paralizante. La tierra de nadie era un paisaje lunar, un cementerio sin lápidas, lleno de cráteres de proyectiles, alambre de púas oxidado y, lo peor de todo, el barro pegajoso y hambriento. Thomas sabía que la vida de cientos de hombres, su compañía, sus amigos, dependía de su éxito. No tenía rifle para defenderse, solo un mensaje y sus piernas. Este conocimiento, el peso de la responsabilidad colectiva, fue el primer ancla de su fortaleza interior. La guerra transformó a Thomas en una máquina de resistencia psicológica. El terror que sentía al inicio de cada carrera nunca desapareció por completo. Simplemente aprendió a empacarlo. La mayoría de los soldados lidiaban con la amenaza de la muerte como un riesgo compartido. Para Thomas, la muerte era una certeza individual que lo acechaba con cada paso. El sonido de un francotirador era personal. Un bombardeo de ametralladora era una lluvia de muerte dirigida específicamente a su cuerpo solitario. Los mensajes que llevaba eran la arteria vital de la estrategia. Si un mensaje se perdía, un ataque podía fracasar, una posición podía ser flanqueada o una barrera de artillería podía caer sobre tropas amigas. La guerra moderna dependía de la coordinación y en 1917 las líneas telefónicas se rompían constantemente. El corredor de mensajes, en esencia, se convertía en el cable telegráfico andante. La precisión del mensaje era la prioridad absoluta. Antes de cada carrera, Thomas se concentraba obsesivamente en el rollo de papel sellado, memorizando la orden en caso de ser herido de muerte y no poder completar la entrega. La lealtad al mensaje se convirtió en la forma más pura de lealtad a sus camaradas. El ambiente en el que Thomas operaba era la antítesis
antítesis de la vida. La batalla de Passchendaele, tercera batalla de Ypres, en 1917 se convirtió en el epítome de la guerra de desgaste y la pesadilla del barro. Las lluvias incesantes habían convertido el campo de batalla en una ciénaga intransitable. El lodo no era solo suciedad, era una mezcla espesa de arcilla, agua y restos orgánicos que podía tragar a un hombre entero si caía en un cráter de proyectil. El momento culminante de la transformación de Thomas llegó durante un día brutal. Había estado en la trinchera durante 48 horas sin dormir. Recibió una orden crítica: correr 400 metros de lodazal bajo una lluvia constante de ametralladoras para advertir a una unidad de fusileros que había avanzado demasiado y estaba a punto de ser flanqueada por una contraofensiva alemana. El éxito de esa carrera significaba la supervivencia de quizás 100 hombres, el fracaso, su aniquilación. Tomás escaló el parapeto y comenzó la carrera. El lodo era un enemigo físico, tan brutal como las balas. Cada paso era una lucha agotadora. Sus botas eran succionadas por la ciénaga. La ametralladora alemana no era constante, sino intermitente. Ráfagas cortas que levantaban chorros de barro a su alrededor. Cayó la primera vez en un cráter poco profundo. Se levantó de inmediato, con la adrenalina y la presión empujándolo hacia adelante. Su uniforme se había duplicado en peso por el barro húmedo. Entonces, a mitad de camino, la suerte de Thomas se agotó. Una ráfaga de fuego cercano lo hizo caer de nuevo, esta vez de manera violenta. Se quedó inmovilizado, tumbado boca abajo en el frío y pegajoso lodo. Las balas silbaban y zumbaban por encima de él. En ese instante de inmovilidad y desesperación, la razón se rindió ante el terror. Sintió el miedo hasta los huesos, un frío que no era climático, sino el conocimiento íntimo de la muerte. Podía quedarse allí, pretender estar muerto o simplemente no levantarse. Nadie en la trinchera lo culparía si no regresaba. Pero fue en ese punto de quiebre donde su fortaleza interior se manifestó con una claridad aterradora. Su única motivación era el rollo de papel que llevaba. Su mente, forzada a una simpleza brutal, se ancló a su propósito. En ese instante de inmovilidad y desesperación, se ancló a su propósito y se dijo un pensamiento que lo definió. No estoy corriendo por mi vida, estoy corriendo por la orden. Si me detengo, ellos mueren. Si me arrastro, quizás muera yo. Pero la lealtad es más pesada que este lodo. Tengo que terminar la carrera. Esta fue la rendición al deber. Se rindió a la posibilidad de la muerte, pero se negó a rendirse a la misión. El acto de levantarse de ese lodo no fue físico, fue un acto de voluntad pura y sacrificio anticipado. Se puso de pie y, en lugar de correr más rápido, se concentró en la perseverancia metódica, un paso pesado y doloroso tras otro. Corrió los últimos metros con una fuerza impulsada por su compromiso, cayendo exhausto en el puesto de mando de la unidad flanqueada. Entregó el mensaje empapado de barro, se desplomó y salvó a la unidad. Thomas Jones fue el epítome del héroe silencioso y de la perseverancia, demostrando que la esperanza y el coraje no siempre se encuentran en el rugido de la batalla, sino en el simple acto de cumplir con la tarea encomendada, sin importar el costo personal. Su experiencia y la de miles como él resuena profundamente con un principio de resistencia que trasciende el campo de batalla, resonando con el espíritu de Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esta historia nos enseña que la perseverancia diaria es la forma más pura de fortaleza interior. Tu carrera de mensajero es la suma de tus deberes diarios, ese trabajo que te agota, esa responsabilidad familiar que te pesa, o esa meta a largo plazo que parece imposible de alcanzar a través del lodazal de la rutina y las crisis. El mensaje de Thomas Jones es claro: no te detengas, no desmayes. La lealtad a tus compromisos y la fe en que tu esfuerzo tendrá un impacto te darán la fuerza para levantarte del lodo. La resiliencia no es la ausencia de miedo o dolor, es el momento de la verdad en el que, a pesar de estar paralizado, te anclas a tu propósito y decides:
Tengo que terminar la carrera. Si continúas avanzando, segarás el fruto de tu esfuerzo y la esperanza se convertirá en realidad. Gracias por acompañarnos en este grandioso viaje de Taxi para Dos, en esta serie que hemos titulado Desde las Trincheras, que no son más que historias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que de eventos que pasaron y personas que se destacaron no precisamente porque quitaron vidas o fueron francotiradores, sino porque sus talentos o sus dones los pusieron al servicio de esos que estaban ahí perdiendo su humanidad y siendo tal vez consumido por el lodo, el frío y calcomiéndosele la mente de que no iban a salir vivos de aquel terrífico evento. De lo que tratan estas historias que he querido resaltar y lo que tienen en común, el común denominador que tienen en todos estos héroes de situaciones especiales de la Primera y Segunda Guerra Mundial, es que han descubierto en plena guerra cuál era su talento. O muchas veces ya lo sabían, pero querían desarrollarlo en un lugar donde sí hiciera falta. Yo leí en la Biblia una historia que a mí me fascinó, porque había un hombre que él aparentemente no sabía hacer otra cosa, sino que lo que era, trabajaba en el campo, y el pueblo de Israel necesitaba a alguien que lo defendiera, un juez se le llamaba en ese entonces. Y Dios le fue al encuentro a este hombre que estaba trabajando en el campo, y oigan la pregunta que Dios le hace. Primero le dice, yo te voy a mandar para que tú seas juez de Israel, para que pelee con los filisteos. Y Dios lo que le dice es, ¿qué tú tienes a la mano? Y el hombre fue muy sincero con Dios y le dijo, una quijada de buey, o sea, un palo, como si fuera un palo con lo que él arreaba las reses. Y Dios le dijo, pues mira, eso es lo que tú tienes a la mano, pues con eso te voy a usar. Y dice la Biblia que el hombre se fue y mató más de 600 filisteos, si mal no recuerdo, 600, con una quijada de buey. Entonces, la pregunta es a ti ahora, ¿qué tú tienes a la mano? ¿Con qué tú puedes ir a la batalla a enfrentar tu responsabilidad? ¿Qué tienes a la mano? Y no me diga que yo no sé aquello, que yo no sé lo otro. A este hombre, este mensajero, se destacó simple y llanamente no porque era el mejor, sino porque la responsabilidad la tenía muy adentro. Y aunque él se sentía cansado, él avanzaba en el lodo. Por encima de como fuera, avanzaba. Fíjense que dice que cuando llegó y le entregó el mensaje al comandante, se desplomó del cansancio. Así que, ¿qué tienes a la mano? Y tira para adelante. Si este material te ha gustado, dale like, comparte con tus familiares y amigos, déjanos tu comentario. Si tienes alguna idea de alguna historia que quieres que investiguemos para que la contemos, déjanos saber. Así que nos vemos hasta la próxima. Francis Rollins estuvo con ustedes y nos vemos en Taxi para Dos.